Si uno observa la realidad lo suficientemente de cerca, esa realidad se torna fantástica. ¿Cuántas locuras existieron? ¿Cuán grande era el espectro que abarcaba la palabra locura? ¿Quiénes eran los locos? Distintas han sido las interpretaciones que la sociedad ha hecho respecto a las personas llamadas locas, desde endemoniados hasta iluminados. En México, a principios del siglo XX, Porfirio Díaz inaugura La Castañeda, el psiquiátrico más grande de todo el país, con una arquitectura diseñada para imitar a los edificios parisinos, pero el afrancesamiento tan notorio de la sociedad mexicana finisecular y de principios del nuevo siglo no se quedaba en lo superficial, sino que la mímesis era sistemática. Por ello, La Castañeda se propuso como un espacio moderno en el que los locos iban a ser atendidos por médicos con tratamientos que después se supo eran prácticas pseudocientíficas, experimentales, violentas, de tortura e inhumanas. 6 historias presentan una pequeña pero profunda mirada de lo que fue este psiquiátrico, cómo la segregación se convirtió en la forma de vida de los internos, cómo el control mental suplió al físico a base de drogas, cómo la crueldad y la monstruosidad parecen ser la esencia humana. La locura para la primera mitad del siglo XX era lo incomprensible, lo prohibido, el tabú. Era recluir a una mujer por haber enseñado los pechos en la calle. Era la marginación total de la otredad. Una otredad que a la vez se le temía y se le violentaba. En 1968 llega la demolición del psiquiátrico y sus internos son echados del único lugar en donde fueron aceptados, un espacio de reclusión, aislados del mundo, obligados a llamarlo hogar. Aquel medio siglo de La Castañeda quedó como un testimonio de la postura que tenía una sociedad moderna ante lo desconocido. Aquello que su ciencia no podía aún explicar ni ellos entender, lo cubrieron con prejuicios, hacinamiento y químicos que servían como placebos para quienes lo suministraban, el placebo del progreso. Y la pregunta persiste, ¿quiénes eran los locos? En este lugar maldito, donde impera la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. ¿Civilización para quién? ¿Criminalidad para quién? Durante muchos años se aseguraba que la maldad y la bondad eran innatas. Pseudociencias como la frenología argumentaban que los rasgos de la cara, el cráneo y las facciones determinaban el carácter de las personas, y así se podía saber quiénes iban a ser criminales. Aunado a esto, el discurso hegemónico dictaba que los indígenas y los pobres eran naturalmente malos y las clases privilegiadas buenas por excelencia. De hecho, si la gente rica cometía delitos, eran más bien deslices y excentricidades. Con este debate moral, clasista y racista, se abre la segunda parte del libro. En esta sociedad moderna, ¿quiénes deben de ser encarcelados? ¿Y cuál es el propósito de su aislamiento? Lecumberri fue una cárcel en la Ciudad de México desde 1900 hasta 1976, cuando pasó a ser el Archivo General de la Nación. Durante más de 7 décadas, fungió como una fortaleza que internaba a personas con crímenes y sin ellos. 6 cuentos narran distintas visiones de lo vivido en aquellos muros, que guardaban a una sociedad dentro de otra. Personas que se veían al borde del encierro y que mantenían sus propias leyes y costumbres. Otro mundo con sus reglas, en donde la edificación estaba diseñada como un verdadero panóptico, la vigilancia absoluta. Dentro, las identidades se distorsionaban, los nombres se volvían números, el concepto de propiedad se volvía irrisorio, la libertad pantomima. La penitenciaría era un portal hacia otra sociedad marginada, adornada con discursos de justicia, instrumentalizada como recurso político y demagogo. La cárcel era el ente vivo, las personas ahí dentro las había desaparecido el olvido. La Castañeda y Lecumberri, el manicomio y la cárcel, 2 piezas del mismo sistema, 2 muestras de la necesidad del siglo XX por querer materializar y edificar la modernidad. El siglo de los contrastes, la ciencia y el prejuicio, el progreso y el fanatismo, la libertad y el aislamiento.
México no quedó fuera de todas estas incongruencias que caracterizaron al pensamiento occidental. Se volvió también una sociedad del castigo, de la que solo quedaron tristes sombras.